Bueno, estábamos viendo esta parte de lo que es el campo conservativo y, y habíamos visto de dónde viene esta parte de la relación entre la integral de línea y el gradiente de una función. Entonces, habíamos visto que cuando nosotros en una trayectoria que puede ser como, déjenme le arreglo aquí un poquito al pincel para que no se vea tan delgado. Una trayectoria como esta va atravesando un campo vectorial y va chocando con todos los vectorcitos en su recorrido. Y habíamos visto que al proyectar cada uno de estos vectorcitos sobre el vector tangente, medíamos cuál era la influencia del campo vectorial sobre la trayectoria. Eso es en esencia la integral de línea. Y al final vimos un caso especial en el cual, cuando tenemos un campo vectorial P que viene de lo que es el gradiente de una función, como este, entonces pues nos damos cuenta que existen algunas cuestiones por ahí importantes que tiene que ver con el gradiente y la diferencial de trayectoria, que era precisamente esto. Entonces, aquí pues nos habíamos dado cuenta que al calcular el producto punto entre la diferencial de trayectoria y el gradiente, pues lo que teníamos era el producto punto entre las derivadas parciales de la función g, de donde viene el campo vectorial gradiente, el gradiente como tal, multiplicadas cada uno por su diferencial de la trayectoria de cada una de las componentes. Y eso, en esencia, nos iba a devolver, bueno, no en esencia, nos va a devolver la función g, que es la función potencial. Aquí nada más me faltó colocar que esta función g pues va a depender de x, y, z. Eso quiere decir que en un campo vectorial f que es conservativo, podemos mediante la integral de línea recuperar la función g de la cual proviene, lo que le llamamos precisamente la función potencial. Y ahora, aquí una cuestión importante es las propiedades que va a tener este campo conservativo. La primera de ellas es que sepamos cómo identificarlo. Y para ello vamos a recurrir al gradiente. Siempre vamos a recurrir a la cuestión al gradiente, al rotacional. Siempre vamos a recurrir al rotacional porque es el único invariante que va a cruzar derivadas parciales. Cuando calculamos, por ejemplo, la divergencia, en este caso calcularíamos lo que sería el laplaciano. Tendríamos que calcular la parcial respecto de x de la primera componente del campo vectorial, que en este caso pues, sería la parcial respecto de x de g. Sería una segunda derivada parcial. Aquí pues tendríamos exactamente lo mismo, pero para y. Y acá la tendríamos, pero para z. Entonces, aquí observen que en cada una de las componentes seguiríamos obteniendo las derivadas parciales respecto de la misma variable. Este no nos ayuda por el hecho de que necesitamos encontrar la relación
entre las tres componentes porque las tres vienen de la misma función, de la misma g, que es nuestra función potencial del campo vectorial. El único invariante que cruza derivadas parciales es el rotacional, por eso es que lo vamos a utilizar. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues como lo hemos visto en el tema anterior de los invariantes. Si calculamos el rotacional del gradiente, tengo aquí I, J y K. Tengo parcial respecto a X, parcial respecto a Y y parcial respecto a Z. Las componentes pues son las del gradiente, es decir, las parciales de G respecto a X, respecto a Y y respecto a Z. Calculemos este rotacional. Y pues para la primera componente, en I, sería la parcial de respecto de Y menos la parcial respecto de Z. Es decir, esta menos esta en el vector I. Entonces, a ver, elimino renglón, columna y estoy calculando esta derivada parcial menos esta derivada parcial. Este sería el resultado. La parcial mixta respecto de Z y de Y menos la parcial mixta respecto de Y y Z. Esto en cálculo integral lo conocieron como el teorema de Schwarz, el teorema de las derivadas parciales mixtas, cruzadas. Cuando calculamos las derivadas parciales mixtas, pues lo que tenemos es que no importa en qué orden calculemos esa derivada parcial, esa segunda derivada parcial, siempre nos va a dar lo mismo, es decir, esta derivada parcial es la misma que esta, y por lo tanto al restar una de la otra, pues voy a obtener 0. Podemos hacer lo mismo con las demás. Nada más déjenme quito aquí las anotaciones. Ya sabemos que aquí nos da 0 en I. Para J tendríamos que calcular la parcial respecto de X menos la parcial respecto de Z. Y si se dan cuenta, aquí tendríamos la parcial de G respecto de Z respecto de X menos la parcial de G respecto de X respecto de Z, esto en el vector J. Bueno, aquí va un menos, este no es más, este es menos. Y pues otra vez caemos en que se están restando una derivada parcial menos ella misma, porque al final de cuentas no importa el orden en el que hagamos esas segundas derivadas parciales, pues siempre van a ser las mismas. En consecuencia, pues vamos a tener otro 0 ahí. Entonces aquí tendría más 0 en J. Y para la componente en K, pues tendría la parcial respecto de X menos la parcial respecto de Y. Y nuevamente tenemos un 0 en K. Más 0 en K. Eso quiere decir que un campo conservativo es irrotacional. Entonces, cuando hablemos de campo conservativo,
Estamos hablando de un campo irrotacional. Debido precisamente a que el campo conservativo pues es un campo vectorial que viene de un gradiente y al calcular el rotacional del gradiente observamos que nos devuelve el vector nulo y por lo tanto todo gradiente es irrotacional y por lo tanto todo campo conservativo es irrotacional. Entonces aquí ya nos damos cuenta que la forma de calcular un campo conservativo, más que de calcular, de identificar un campo conservativo es mediante el rotacional. Me voy a centrar rápidamente nada más en esta situación, porque ya sabemos que eso nos tiene que dar 0. Entonces, tomemos en cuenta que las derivadas parciales cruzadas nos tienen que devolver 0. Voy a bajar un poquito. Suponiendo que nuestro campo vectorial f de x, y, z tiene las funciones p en i más q en j más r en k. Por esta situación, lo que estamos haciendo es calcular derivadas parciales cruzadas. En este caso, la parcial de g respecto de z, que correspondería a la última componente, la tengo que derivar respecto de y. Y la parcial de g en y, que correspondería a la segunda componente, ahora la tengo que derivar respecto de z, precisamente para calcular el rotacional. De esta forma, en un campo conservativo cualquiera, podemos indicar que la parcial de q, que es la segunda componente, respecto de z, tiene que ser igual a la parcial de r respecto de y. Estamos calculando aquí parciales cruzadas, precisamente para verificar que sean iguales y que se cumpla esta condición. Ahora, no es la única que debemos cumplir, porque también para las otras componentes se debe volver 0. Entonces, la parcial de p respecto de z tendría que ser igual a la parcial de r respecto de x. Y una muy conocida para ustedes, la parcial de p respecto de y tiene que ser igual a la parcial de q respecto de x. Que bueno, en esencia esta la ponen como la parcial de m respecto de y tiene que ser igual a la parcial de n respecto de x. Y como les comenté en la sesión anterior, el campo conservativo está relacionado con las ecuaciones diferenciales exactas, precisamente porque el campo conservativo tiene una diferencial exacta. ¿Y qué es lo que hacemos para identificar ese tipo de ecuaciones diferenciales? Calculamos derivadas parciales cruzadas. Y es precisamente esto lo que estamos realizando para identificar el campo conservativo. Calculo la parcial de una componente respecto de las otras y vamos emparejando las parciales cruzadas de tal forma que estas deberían ser iguales. Aquí nada más rápidamente para que verifiquemos que efectivamente se cumplen estas ecuaciones para el campo conservativo. Recuerden que P, si el campo es conservativo, es la parcial de la función potencial respecto de X. Y Q debería ser la parcial respecto de Y, de esa función potencial. Entonces, al derivar P respecto de Y,
tendríamos P, no es cierto, tendríamos G respecto de X respecto de Y. Y por el otro lado tendríamos G respecto de Y respecto de X. Y pues efectivamente sabemos que ese tipo de derivadas parciales, de segundas derivadas parciales, las mixtas, cruzadas, pues son iguales. Entonces, si queremos identificar un campo conservativo, pues lo que vamos a hacer es tomar las componentes y calcular las derivadas parciales cruzadas. En el caso de que lleguemos al mismo valor, que tengamos la misma función derivada, pues entonces vamos a encontrar que se trata de un campo conservativo. Y así es como lo podemos identificar. ¿Hasta el momento tienen algún comentario o alguna duda? ¿O necesitan que le regrese algo en la parte superior? Mira, está arriba, por aquí. Vale. De nada. ¿Algún comentario más al momento? Bueno. Ahora, antes de que veamos un ejemplo en particular, lo que quiero es analizar algunas cuestiones importantes del campo conservativo, que en esencia son dos. Entonces, le voy a bajar. Bueno, díganme si le puedo bajar. A ver, tomemos en cuenta que la función potencial g, aquí le voy a poner de x, y, z, se puede obtener a partir de la integral de su gradiente, punto diferencial de trayectoria, como ya habíamos visto. Lo comentamos justo la sesión anterior, en el resumen de aquí, y ahora lo acabamos de ver para cómo identificar al campo conservativo. Entonces, de aquí se desprenden dos cuestiones. Esta, pues, es directamente una integral indefinida. Es una integral indefinida debido a que, pues, no tenemos los límites de integración como tal. Solamente estamos recuperando la función potencial g, de la cual se desprende el campo conservativo. Pero suponiendo que nos estén dando ya una trayectoria en específico y queremos evaluar a lo largo de esa trayectoria, entonces nuestra integral se volvería definida desde un punto A hasta un punto B en la trayectoria. Aquí considerando que A y B pertenecen a la trayectoria R de t. Bueno, ahora, ¿qué sucede aquí? Si ya sabemos que la integral del gradiente punto diferencial de trayectoria nos devuelve la función potencial, cuando evaluamos esa integral
en dos intervalos, bueno, no en dos intervalos, en dos fronteras de un mismo intervalo, que serían los límites de integración, pues lo que hacemos es convertir la integral indefinida en definida. Y entonces lo único que obtenemos es a la función evaluada en el límite superior menos la misma función evaluada en el límite inferior de ese intervalo. Bueno, entonces, si queremos calcular la integral de línea de un campo conservativo desde un punto A hasta un punto B, pues lo único que hacemos es calcular la función potencial y evaluarla en el punto A menos el punto B. Precisamente pues porque estamos pasando de una integral indefinida a una integral definida. Ahora, quiero preguntarles algo. Esta trayectoria r de t, díganme qué forma tiene. Según estos datos que conocemos, son los únicos que conocemos. ¿Qué forma tiene esa trayectoria r de t? O no tiene forma, también puede ser. Bueno, la situación que sucede es que esta integral no depende de la trayectoria. Por eso es que probablemente se sacaron de onda cuando les pregunté, bueno, pero pues, o sea, sí sabemos que la integral de línea se hace a lo largo de una trayectoria, pero pues aquí no hemos mencionado una trayectoria en particular. Y sí es cierto. La razón de que no lo hemos hecho es que la integral de línea de un campo conservativo no depende de la trayectoria. Yo puedo tener, por ejemplo, aquí el punto A. Y tengo aquí el punto B. Entonces, la trayectoria R puede ser la recta que une los dos puntos. O puede ser la circunferencia que une dos puntos. Recorridas en este sentido. O incluso puede ser una un poquito más caprichosa. Puede ser esta. Recorrida pues en el sentido que va desde A hasta B. Y de todos modos nos va a dar el mismo valor. Precisamente porque esta integral de línea nos está generalizando todo el concepto que conocemos de la integral. En integral de una sola variable sabemos que cuando calculamos la antiderivada de la función y la evaluamos en el límite superior y en el límite inferior, eso nos devuelve el valor de la integral definida. Pues aquí sucede lo mismo, nada más que es multivariable. Fíjense. Voy a quitar esta trayectoria para que no se vea tan fea. Cuando ustedes evalúan esta función, calculan la antiderivada y evalúan en el límite superior menos la evaluación en el límite inferior. Y así tienen su integral. Bueno, cuando hablamos de integrales multivariables, aquí voy a poner el punto B y el punto A porque va a tener dos componentes.
desde el punto A hasta el punto B. Y ahora, como tenemos multivariables, pues entonces debemos tomar la parcial respecto de una variable y la parcial respecto de otra variable. Y pues efectivamente esto es nuestra integral de línea. Aquí tengo las componentes del gradiente y acá tengo las diferenciales de la trayectoria, de cada una de las componentes de la trayectoria. Entonces, en esencia estamos haciendo lo mismo, nada más que arriba lo hacemos en una sola variable de las integrales tal cuales como las conocemos y abajo ya tenemos integrales multivariable, donde tendríamos 2, 3 o más variables independientes. Entonces, cada vez que estemos integrando un campo conservativo, obtendremos la función potencial de ese campo. Y además, sabremos que al evaluar la integral definida, desde un punto A hasta un punto B, pues no importa la trayectoria que sigamos, siempre vamos a obtener la función potencial evaluada en el punto B menos la función potencial evaluada en el punto A. Y si ustedes se ponen a pensar, eso es hasta cierto punto pues lógico. ¿Por qué? Porque ustedes conocen un fenómeno que es la diferencia de potencial eléctrico. Que lo conocen el voltaje en B menos el voltaje en A. Ahora, ¿eso de dónde viene? Pues viene de menos la integral desde A hasta B del campo eléctrico diferencial de una trayectoria. Y aquí me faltó el producto punto. Entonces, cuando calculamos la diferencia de potencial eléctrico, pues lo único que estamos haciendo es calcular una integral de línea de un campo conservativo. Y sí, el campo eléctrico es un campo conservativo, ya que es el gradiente de lo que le llamamos voltaje. Entonces, el voltaje que medimos comúnmente desde un punto y su caída de potencial, pues viene siendo una integral de línea de un campo eléctrico, y el campo eléctrico es conservativo precisamente porque no importa la trayectoria que se siga para calcular esa diferencia de potencial. Siempre es el voltaje del punto inicial menos el voltaje del punto final menos el voltaje del punto inicial. Ahora, nada más una cuestión importante. Ese signo negativo que nos va a indicar que pues está perdiendo energía potencial. Y pues eso es debido a lo que vimos en la interpretación de la divergencia del campo eléctrico como un campo que tiene divergencia, pues porque las cargas van de positivas a negativas. Y entonces eso pues es lo que conocemos como la caída de potencial. ¿Al momento tienen algún comentario? Bueno. Ahora,
Por último, ya nada más para ver lo último de la teoría y que veamos un par de ejemplos de cómo identificar al campo conservativo y cómo recuperar la función potencial. Díganme si le puedo bajar. A ver, nada más rápidamente. Ya sabemos que la integral de línea desde un punto A hasta un punto B del campo conservativo es independiente de la trayectoria y que su valor en una integral indefinida se obtiene al evaluar la función potencial en el punto final menos el punto inicial. Ahora, ¿qué pasa si A es igual a B? Lo que tendríamos es una integral de línea cerrada. Debido a que si el punto A es igual al punto B, entonces yo parto en una trayectoria, la que sea, y pues regreso al mismo lugar. Esta vendría siendo la trayectoria que estaríamos trabajando. Parto del punto A, sigo la curva en el sentido que me indiquen y pues llego a ese mismo lugar. Entonces automáticamente estamos hablando de una integral de línea cerrada. Bien. Si tomamos en cuenta ese concepto en la integral del campo conservativo, pues tendríamos que la integral de línea cerrada del gradiente de la función g punto diferencial de trayectoria sería la función potencial evaluada en A menos la función potencial evaluada en ese mismo punto. Y en consecuencia tenemos que la integral cerrada de un campo conservativo siempre es cero. De hecho, de ahí viene el nombre de campo conservativo. Recordamos que en la sesión anterior habíamos visto que las integrales de línea nos ayudan a cuantificar la energía que necesitamos, el trabajo que necesitamos para mover una partícula de un punto a otro o en un campo de fuerzas, por ejemplo. O ahora que también ya sabemos que puede ser en un campo eléctrico. Y pues resulta que si vamos de un punto a otro, pues resulta que la energía que vamos a necesitar va a tener un valor en específico. Pero si vamos de un punto y regresamos a ese mismo punto en el campo conservativo, pues la energía va a ser cero. Es decir, la energía se va a conservar. De ahí viene el nombre de campo conservativo. Lo pueden ver en la cuestión de la energía potencial. Por ejemplo, si tienen una pelotita por aquí y la dejan caer, pues aquí hay una energía potencial. Cuando llega hasta acá, voy a poner energía potencial 1. Cuando tiene hasta aquí, una energía potencial 2. Bueno, en esencia decimos que aquí la energía potencial es 0. Y cuando regresamos, pues resulta que volvemos hacia este valor de la energía potencial, del cual se partió. Es decir, la energía que se gastó para mover la pelota desde abajo hasta arriba, desde arriba hasta abajo y viceversa, pues se conservó. Y de ahí viene el nombre de campo conservativo. Bueno, pues estas eran las dos propiedades que quería mencionar del campo conservativo para que
para que las tomemos en consideración. Cada vez que veamos una integral de línea cerrada de un campo conservativo, pues ya sabemos automáticamente que es cero. No tenemos que hacer nada, nada más sabemos que es cero, precisamente por esta situación que estoy aquí subrayando. Y en el caso de que la trayectoria no sea cerrada, pues sabemos que solamente debemos evaluar la función potencial en los puntos destino y origen para calcular el valor de la integral. Ya no es necesario que hagamos todo el proceso que hemos visto en las integrales pasadas. Ahora, pero eso es importante. El campo a trabajar debe ser conservativo. Debe ser un gradiente. Si no, pues hacemos las integrales como las hicimos la sesión anterior. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Vale, pues. Entonces, indíquenme si les puedo borrar. A ver, entonces... Vamos a trabajar dos ejemplos. Uno donde solo obtengamos la función potencial y otro donde nos van a dar una trayectoria y vamos a evaluar primero si el campo es conservativo o no. Y en el dado caso de que sí lo sea, pues ya nada más aplicamos las propiedades que acabamos de ver, considerando la trayectoria que nos den. A ver, entonces, el campo que vamos a manejar en esta situación es este. Tengo el campo vectorial F, cuyas componentes son esta es la componente en I, componente en J, y esta es la componente en K. Y aquí la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿F es conservativo? Si fuese conservativo, hay que preguntarnos quién es la función potencial. Bueno, en esencia, pues lo que vamos a hacer es calcular derivadas parciales y ya una vez que dictaminemos si se trata o no de un campo conservativo, en el caso de que sí lo sea, pues calculamos integrales para la función potencial y nada más van a ser integrales en una sola variable. Bueno, aquí nada más como recomendación
siempre identifiquen a las funciones P, Q y R. Eso es lo primero que debemos hacer en todo campo vectorial antes de calcular la integral de línea. Identificar las funciones P, Q y R. Con eso ya sabemos que la parcial de P en Y tiene que ser igual a la parcial de Q en X. La parcial de P en Z tiene que ser igual a la parcial de R en X. Y la parcial de Q en Z tiene que ser igual a la parcial de R en Y. Para que sea conservativo. Con una que falle, pues ya olviden el campo conservativo. Y si tenemos que hacer una integral de línea, pues vamos a tener que resolverla como en las sesiones anteriores. Tenemos que calcular nuestra diferencial de trayectoria, evaluar el campo en la trayectoria y aplicar el producto punto para resolver la integral. Bueno, pues entonces vamos a ver. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a usar colorcitos. A ver, voy a quitar aquí P, Q y R. Por el momento para irles colocando un color en particular. A ver, P va a estar en amarillo. Q que esté en violeta y R que esté en verde. Entonces, vamos a calcular primero las parciales de P. Y entonces la parcial de P respecto de Y, que es la primera que debemos trabajar, pues calculamos la derivada parcial de esta respecto de Y. Aquí pues está simple porque nada más nos va a quedar como menos E a la XZ seno de Y. Esa es la parcial de P respecto de Y, que es esta. Ahora calculo la parcial de P respecto de Z. Entonces de esta misma calculamos la derivada parcial, pero ahora respecto de Z, que nada más sería derivar esta función respecto de Z. Entonces, esa parcial me quedaría como X E a la XZ coseno de Y. Entonces la derivada parcial de la exponencial, que es la única que depende de Z, pues es E a la XZ por la derivada del exponente respecto de Z, pues nada más nos quedaría X. De ahí salió esta X. Bueno, esas son entonces las parciales de P respecto de Y respecto de Z. A ver, nada más déjenme marco esta otra que también ya la tenemos. Bueno, ahora calculemos entonces las parciales de Q. Aquí nada más tengan cuidado porque el signo menos está afectando a la componente en Q. El signo menos le pertenece a Q, no es un signo aparte. Entonces tengan cuidado con eso porque a veces podemos llegar a algún error si no contemplamos también el signo. Bueno, me espero para que terminen de anotar y en un momento calculamos la parcial respecto de las parciales para Q. Y me avisan cuando ya le podamos calcular esas parciales. Va. Entonces, le voy a bajar por aquí. A ver.
Aquí voy a calcular la parcial de Q respecto de X. Y entonces, la componente Q es menos e a la xz seno de y menos z sobre y. La parcial de menos z sobre y respecto de x, pues esa vale 0, porque ese sumando en particular no depende de x. Es más, para que lo veamos y no estén... no vayan a perder la función. La voy a copiar aquí abajo. Y entonces tenemos la parcial de esta respecto de x, pues es 0, no depende de ella. La que sí es esta. Esa sí depende de x. Entonces, la derivada parcial de e a la xz seno de y, multiplicada por el signo negativo, no se les olvide, es la siguiente. Vendría siendo menos z e a la x seno de y. Esa sería la parcial. Ustedes pueden observar que en este caso, pues ya sucedió que las derivadas parciales de p respecto de y q respecto de x ya no son iguales. Ahí le falta un z. En este caso, ya podemos decir, pues el campo no es conservativo. No nos interesan las demás, ya con un fallo dentro de la igualdad en las componentes, pues ya con eso es suficiente para determinar que el campo no sea conservativo. Entonces, aquí, para este ejemplo en particular, ya podemos decir, F es un campo conservativo. La respuesta es no. ¿Quién es la función potencial? No tiene función potencial, precisamente debido a que la primera condición de que las parciales de p respecto de y q respecto de x son diferentes. Y con esto ya tenemos un campo que no es conservativo. ¿Sí queda clara esta situación? ¿Qué pasó? Ah, cierto, aquí me falta una z. XZ. A ver, ¿algún comentario hasta aquí de por qué este campo no es conservativo? Bueno. Entonces, vamos a ver el caso de un campo similar. Y digo similar porque a este campo en particular, aquí como un segundo ejemplo, a este campo en particular, ahora lo que voy a hacer es agregarle aquí una z. Aquí le voy a agregar una z. Fíjense nada más que es otro campo completamente diferente, pero ahí le voy a agregar una z y
y nada más. Eso es lo que le voy a agregar. Es un campo completamente diferente. Entonces, nada más cambió esa componente, por lo tanto, esta derivada parcial va a cambiar y esta se va a quedar tal cual. Bueno, si calculamos ahora la derivada parcial de esta respecto de y, pues esa se va a quedar como menos z e a la xz seno de y. Aquí vemos que sí pasó la primera prueba, de que las parciales de p respecto de y q respecto de x son la misma. Entonces, en este caso, este nuevo campo vectorial no es el mismo que el anterior. Y también en un momento les explico otra cuestión porque probablemente puedan asociarlo con el factor integrante dentro de las ecuaciones diferenciales exactas e inexactas. En un momento les comento eso. Aquí podemos darnos cuenta que con este nuevo campo vectorial donde la componente en x la modificamos, es un campo completamente diferente del anterior que no era conservativo. Aquí nos damos cuenta que las parciales de p respecto de y q respecto de x aquí sí son la misma. Esta pues es precisamente esta. Aquí sí son iguales. Entonces pasó la primera prueba. Vamos a ver qué sucede con las siguientes. Voy a calcular entonces la parcial de q respecto de z. Y pues voy a copiar otra vez el campo, que ahora ya cambió. Para que veamos la parcial. A ver, entonces, la parcial de q respecto de z, que sería la parcial de esta respecto de z. No se les olvide el menos. Este es el único elemento que tiene z, entonces su derivada parcial es menos x e a la xz por seno de y. Más menos, por el menos que tenemos de fuera, la parcial de este respecto de z es 1 sobre y. Bueno, ahí lo tenemos entonces. Este yo creo que lo voy a bajar para que ahora que calculemos la parcial respecto de r no nos estorbe. Por ahí lo voy a dejar. Y estamos por acá. Entonces ya calculamos esta. Y ahora vamos a calcular las parciales respecto de x y de y, pero de la componente r. Entonces, aquí voy a calcular la parcial de r respecto de x. Y ahí lo copié muy abajo. Déjenme lo subo un poquito. Ahora ahí me alcanza. Entonces la función r viene siendo esta. Y calculamos respecto de x su parcial, su derivada parcial. Esta pues no depende de x, entonces de 0. Pero esta sí. Entonces pues es la función de... es la derivada de un producto, que sería la primera por la derivada de la segunda. A ver, esta derivada parcial entonces me va a quedar como z e a la xz
ZX. ZX a la XZ coseno de Y más es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Coseno de Y. Y esta derivada parcial va a cambiar, precisamente porque cambiamos la componente en Z. Entonces, le dejo ahí un momento de que esa sería la parcial de R respecto de X y ahora recalculamos la parcial de P respecto de Z. Nada más que anoten, me avisan. A ver, entonces, calculamos la parcial respecto de Z de este. Recuerden que alteramos esa componente, entonces hay que recalcular esa derivada parcial. Y es entonces la primera por la derivada de la segunda. Entonces esto nos va a quedar como ZX a la XZ coseno de Y más la segunda por la derivada de la primera. A Y, no, esa Z, ¿no? Entonces, aquí volvemos a calcular la parcial de P respecto de Z porque alteramos esa componente en el campo. Ya no fue como el campo anterior, que le faltaba una Z, entonces era un campo completamente diferente, que ya sabemos que ese campo anterior no era conservativo. Aquí ustedes pueden darse cuenta que esta es igual a esta y esta pues también es igual a esta. Entonces, tenemos el caso de que esta condición de la parcial de P respecto de Z es igual a la parcial de R respecto de X. Y en consecuencia, ya tenemos dos condiciones del campo conservativo. Nada más nos hace falta calcular la parcial de R respecto de Y. Y con eso determinaremos si se trata o no, en esta ocasión, de un campo conservativo. A ver, ¿hasta ahí tienen algún comentario? Bueno, nada más que terminen de anotar, me avisan. A ver, ahora sí viene la prueba decisiva. Vamos a calcular la parcial de esta respecto de Y. Entonces, la parcial de R respecto de Y sería la derivada parcial de esta respecto de Y, pues solo el coseno depende de Y, y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces nos quedaría menos XE a la XZ
seno de y. Y la derivada de esta respecto de y, pues solamente me queda menos 1 sobre z y no sé por qué no me dio lo que me debía dar. Este sí debería ser conservativo. A ver, déjenme ver. Es porque... ya vi por qué no me dio lo que me debía dar. Porque cuando hice el ejercicio no apliqué la regla de la cadena. Ahorita les digo por qué. Este debería ser 1 sobre y. Y esta debería ser 1 sobre z. Y así. Este es 1. Y este es 1. Y cuando calculo la parcial de esta respecto de z, pues este término no existe. Y cuando calculo la parcial de esta respecto de y, pues este tampoco existe. Y esa fue la razón por qué no apliqué la regla de la cadena. Nada más les comento rápido. La función potencial debe tener un logaritmo. Bueno, pero no es de... Es de yz menos logaritmo de yz. Entonces, si calculo la derivada parcial, sería 1 entre yz por la derivada de lo de adentro. Si calculo la derivada respecto de z, digo, respecto de y, pues me queda la derivada de esto respecto de y, pues es z, y de ahí debe quedar el 1. Y no apliqué la regla de la cadena, nada más saqué la z como coeficiente que no se puede realizar de esa forma. Entonces, ese fue mi error, de que no apliqué correctamente la derivada. Bueno, ya después de ese error corregido, ahora sí, dense cuenta cómo ya tenemos igualdad entre las tres componentes. Entre las derivadas de las componentes. Entonces, ya se cumple esta. Y en consecuencia ya tenemos que este sí es un campo conservativo. Aquí podemos decir que este otro campo, después del error de la derivación y alterando la componente en f del campo anterior, pues entonces tenemos que sí es conservativo. Fíjense, entonces si dejamos el otro así tal cual, sin el error que había cometido, pues de todos modos con las demás derivadas no nos iba a dar lo mismo. Bueno,
Entonces, dense cuenta que determinar si un campo es conservativo es exactamente lo mismo que determinar si una ecuación diferencial es exacta o no. Calculamos las derivadas parciales cruzadas y si son la misma, pues eso quiere decir que efectivamente es un campo conservativo. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Ajá, exactamente, ya podemos calcular quién es la función potencial. Entonces, nada más que ustedes me indiquen, le muevo para que calculemos la función potencial. Vale. Entonces, a ver, voy a copiar este. Y aquí tenemos el campo. Bueno. A ver, entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Tenemos aquí a la función P, a la función Q y a la función R. Bueno, considerando esta situación, entonces vamos a tomar en consideración que nuestra función potencial G depende de x, y, z. Y como ya habíamos visto que este es un gradiente, entonces la parcial de G respecto de P, respecto de X, tiene que ser igual a la componente P. Entonces, lo que vamos a hacer es a la función G, la vamos a calcular a partir de la integral de P respecto de X. Y vamos a hacer una integración tal cual, simple, como lo han hecho en una sola variable. Una vez que hagamos eso, pues ya vamos a tener directamente la parte en X de la función potencial. Aquí tomen en cuenta que como estamos integrando respecto de X, nada más respecto de X, si hay una componente que dependa de Y o de Z, entonces no la vamos a recuperar como tal. Nada más vamos a recuperar una función que dependa de Y o de Z. ¿Cuál? Todavía no sabemos cuál. La vamos a descubrir con las demás integrales. Entonces, si calculamos la integral de P, que viene siendo ZE a la XZ coseno de Y, diferencial de X, pues todo lo que no dependa de X sale de la integral. Y la integral de la exponencial e a la xz, pues no es otra cosa más que 1 entre z
e a la xz más una función que le voy a llamar g1, que dependa de y y z. Es importante que coloquemos esta función que depende de y y de z, pues para que podamos igualar más adelante con las integrales que vamos a realizar de las otras componentes. Aquí podemos simplificar este con este, y entonces nuestra función potencial g de x, y, z en primera instancia debe ser e a la xz coseno de y más g1 de y, z. Cuando ustedes deriven esta función potencial, pues esta parte les va a devolver la componente P, la componente ni del campo. Y las parciales de estas, pues les van a devolver 0, porque no dependen de x. A ver, hasta ahí, ¿tienen algún comentario, alguna duda de cómo se hizo esta integración? Bueno, entonces nada más que me lo indiquen, vemos la integración de la segunda componente para que podamos comparar con esa e ir armando nuestra función potencial. A ver, aquí dejo esta. Entonces, esta es la función. Otra vez nada más aquí marcando nuevamente que este es P, Q y R. Y entonces, ahora, pues la componente en Q viene siendo la parcial de G respecto de Y. Y en consecuencia, G la vamos a obtener mediante la integral de la función Q respecto de Y. Es decir, va a ser la integral de menos, voy a poner el menos hasta el frente, de e a la xz seno de y más 1 sobre y diferencial de y. Y pues vamos a integrar. Ya una vez que hayamos integrado, comparamos con la función g potencial que nos dio de la integración en x y ya sabremos quién es esta función g1, si depende de y o depende de z. Pero aquí una cuestión importante. Tomen en cuenta que ahora la función que va a salir de aquí, como esta función q vino de la derivada respecto de y, vamos a agregar ahora una función g2 que dependa de x y de z. Cuando comparemos con la de acá, ya sabremos si esa función nueva depende solo de x o depende solo de z o depende de las dos. A ver, las derivadas aquí entonces, sí, las integrales de esta función me quedaría como menos
voy a sacar aquí el e a la xz de la integral de seno de y menos la integral de 1 sobre y diferencial de y. La primera, pues la integral del seno es el menos coseno. Aquí menos coseno de y. Y la integral de 1 sobre y, pues es el logaritmo natural de y. Ahora, ya sé que es el valor absoluto de y, pero lo voy a dejar nada más indicando como logaritmo natural de y. Más la función g2, que aún no sabemos si depende de x, o de z, o de ambas. Y entonces la función potencial en este caso debe ser e a la xz coseno de y menos logaritmo natural de y más esta función g2. A ver, ahí me espero un momento para que puedan anotar. A ver, voy por la función potencial que ya habíamos calculado. Esta función potencial me va a devolver, en G amarillo, me va a devolver todas las funciones que dependan de x. Entonces, en esta es la que integramos respecto de x y entonces devuelve todas las x. Ahora, esta es la que integramos a partir de y. Entonces, esta devuelve todas las y. Bien, con base en eso, aquí ya podemos comparar por igualdad en funciones, reglas de correspondencia. Este término es el mismo que este. Bueno, este término no está presente acá. Eso quiere decir que ese menos logaritmo natural de y debe ser esta función g1. Entonces, este es precisamente este término, porque observen que se encuentra en la integral de y, pero no se encuentra en la integral de x. Entonces, g1 de yz en realidad nada más debe ser una función de menos logaritmo natural de y. O bien g1 solo depende de z. Bueno, solo depende de y, mejor dicho. g2 habíamos dicho que dependía de x y de z. Pero como esta integral nos devuelve todas las funciones que tienen x, observen que no podemos asumir que esta función g2 dependa de x. Solo dependería de z, porque esta función g2 no se encuentra presente aquí abajo. ¿Sí me explicó? Sí. Cuando integramos respecto de y, encontramos una función g2, o sea que al momento de integrarla debemos contemplarla porque esa función g2 depende solo de x y de z. Pero cuando integramos respecto de x, ahí vamos a obtener todas las funciones que dependan de x. Como g2 está presente en la integral respecto de y, pero no está presente en la integral respecto de x, significa que g2 solo depende de z.
¿Sí? ¿Sí? ¿Con eso quedó mejor? Bueno, podemos tomarlo en cuenta entonces de esta forma. Si quieren, para que no se les haga más complicado, mejor hagámoslo de esta forma, en lugar de ir integrando componente a componente. Voy a quitar este. Voy a quitar este. Hagámoslo así. Integremos P respecto de X. Para que no se les complique tanto, integremos P respecto de X. Va, ahí está la integral respecto de X. La componente en Q sabemos que es la parcial de G respecto de Y. Entonces, derivemos esta G respecto de Y. Pues solo el coseno depende de Y, entonces debe ser menos E a la XZ seno de Y más la parcial de G1 respecto de Y. Porque de inicio dijimos que G1 depende de Y y de Z. Entonces, es esto. Comparémosla con la componente Q. La componente en Q, pues es toda esta. Esta sería la componente en Q. Bueno, lo voy a poner por acá abajo. Ahí la tenemos. Esta que es la componente en Q, pues debe ser esta misma derivada parcial. Y pues ustedes observen como este es este mismo. Y por lo tanto, la parcial de G1 respecto de Y debe ser menos 1 sobre Y. Entonces, G1 debería ser igual a la integral de menos 1 sobre Y diferencial de Y. Y por lo tanto, G1 es igual a menos el logaritmo natural de Y más... Ahora a esta sí le voy a llamar una función G2, pero que nada más va a depender de Z. Porque como estoy integrando esa función respecto de Y, pues entonces debo considerar una función que puramente depende de Z, tal que al derivarla respecto de Y, pues me devuelva 0. De esta forma creo que es más claro. Bueno, no sé, ustedes díganme. Sí. ¿Por dónde? Vale. De nada. Pues a ver, vamos a calcular entonces la última parcial de esta forma. Bueno, la última componente del campo conservativo de esta forma. Entonces, al momento, ya sabemos que G es la función E a la XZ coseno de Y menos el logaritmo natural de Y más una función G2 que depende de Z. Entonces, si calculamos ahora la parcial de G respecto de Z, pues obtenemos X, E a la XZ coseno de Y más la parcial de G2 respecto de Z. Esta pues no depende de Z, entonces su derivada parcial vale 0.
Y esta debe ser nuestra componente R del campo vectorial. Entonces voy rápidamente por la componente R, que es esta. Por ahí. Y entonces comparamos. Esta función, pues es esta función. Y en consecuencia, la parcial de G2 respecto de Z tiene que ser igual a menos 1 sobre Z. Y tomando en cuenta entonces esto, G2 debe ser la integral de menos 1 sobre Z, diferencial de Z. Y entonces la función G2 es menos el logaritmo natural de Z. Aquí sí, más una constante de integración, porque ya no tenemos más variables. Ya integramos respecto de X, ya integramos respecto de Y, ya integramos respecto de Z. Y entonces la función potencial del campo conservativo es G de X, Y, Z igual a E a la XZ coseno de Y menos logaritmo natural de Y menos logaritmo natural de Z más una constante de integración. Ahora, la parte que les comenté del error que tuve a integrar, que les dije que era menos logaritmo de YZ, pues es esta parte, porque por propiedades de logaritmos esto es lo mismo que menos logaritmo de YZ. Y ya con esto obtuvimos la función potencial. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? No es D, es R. Nada más aquí me faltó. Como corté y pegué, pues por eso quedó ahí mochado. Pero en realidad es la función R. Es esta misma. De nada. Bueno, ¿algo más que deseen comentar? Sí, más o menos. No es como tal la regla de la cadena, pero sí, más o menos es ir encadenando derivadas, pero respecto de las demás variables. Como si estuviésemos más o menos como aplicando regla de la cadena en una variable, pero con las variables faltantes. Bueno, díganme si les puedo borrar. Ya nada más para que veamos un ejemplo rápido de cómo evaluar una integral de estas, del campo conservativo. Entonces, nada más ya para finalizar la sesión de hoy. Tengo este campo. Es el campo vectorial H que depende de XY.
Y entonces lo que vamos a calcular es la integral de línea a lo largo de la trayectoria de h punto de R, considerando la siguiente trayectoria R. Aquí la vamos a expresar en un plano coordenado. Entonces, nuestra trayectoria va a incluir los siguientes puntos. Aquí me faltó uno. Tenemos X y acá tenemos Y. Entonces, lo que queremos calcular es la integral de línea de este campo vectorial a lo largo de esta trayectoria R de t. Ustedes pueden observar que esta trayectoria nos dice que vamos desde el punto 0,1, que vendría siendo este, hasta el punto 5,0, siguiendo estas líneas rectas. Ahora, es una trayectoria un tanto simple por el hecho de que son puras líneas rectas, pero se vuelve compleja debido a que son 3 trazos. Es decir, tendríamos que hacer lo que hicimos en uno de los primeros ejemplos de integrales de línea. Calculo la integral sobre esta trayectoria, calculo la integral sobre esta y calculo la integral sobre esta. Obviamente, cada una de esas rectas tiene su respectiva parametrización que debemos buscar cuál es. Eso lo haríamos antes de ver la parte de campo conservativo, porque si nos ponemos a analizar el campo, podemos encontrar que se trata de un campo conservativo, calculamos la función potencial y pues nada más evaluamos en los puntos inicial y final, porque ya sabemos que el resultado no depende de la trayectoria. Entonces, vamos a determinar si este campo es conservativo. A partir de ahora, pues cada vez que calculen una integral de línea, primero verifiquen si el campo es conservativo o no. Y con eso ya se pueden ahorrar muchas situaciones. Entonces, aquí nada más quiero especificar rápidamente que el punto de inicio de la trayectoria sería A, coordenadas x0, y1, que corresponde a este punto, y el fin de la trayectoria sería B, coordenadas 5, 0, que corresponde a este punto. De acuerdo a cómo está presentada aquí esta trayectoria. Entonces, nada más que ustedes me indiquen, verificamos si el campo es conservativo o no. Si sí es conservativo, pues ya lo hicimos, encontramos la función potencial y evaluamos en los puntos inicial y final. Vale. A ver, entonces aquí está nuestro campo. Y entonces este sería P y este sería Q. Aquí nada más tenemos dos variables. Entonces la parcial de P respecto de Y tendría que ser igual a la parcial de Q respecto de X. A ver, la parcial de este respecto de Y, pues es 6X. Y la parcial de este
respecto de x también es 6x. Aquí podemos concluir que h pues efectivamente es un campo conservativo. Entonces, vamos a calcular quién es la función potencial en este caso, de la misma forma que lo hicimos hace un momento. Al calcular lo que viene siendo la integral de p respecto de x, derivamos y después calculamos la integral de q respecto de y. Entonces, lo coloco de esta forma. P es igual a la parcial de G, vamos a decir que G es nuestra función potencial. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran, generalmente usamos F, G, pero en realidad le pueden poner el nombre que ustedes quieran. U, M, alfa, no importa. P es la parcial de la función potencial respecto de X. Entonces G debe ser igual a la integral de P respecto de X. Aquí la función P pues es 6xy. Y entonces nuestra función G viene siendo la integral de x, de 6x, pues vendría siendo 3x cuadrada por y. Más una función G1, que en este caso depende de y. Aquí como nada más tengo dos variables, pues la función que sale de la integración, pues solamente depende de y. Indíquenme cuando le pueda mover. Ahora, Q pues debe ser entonces la parcial de G, pero respecto de Y. En consecuencia, si derivamos esta respecto de Y, pues nos quedaría nada más 3x cuadrada más la parcial de G1 respecto de Y. Ahora, ¿quién es nuestra componente Q del campo vectorial? Acá la tengo, la voy a copiar. Esta es nuestra componente Q. Nada más quito este y este. Entonces, esta es la componente en Q. Pueden darse cuenta que este es el mismo que este. Y entonces podemos decir que la parcial de G1 respecto de Y es igual a 4Y. En consecuencia, pues G1 debe ser la integral de 4Y respecto de Y. Y por lo tanto, la función G1 es 2y cuadrada más una constante de integración. Ya no tengo más variables, pues entonces lo único que me queda es una constante de integración. De esta forma, nuestra función potencial G, que depende de xy, pues es la función 3x cuadrada y
más 2y cuadrada más la constante de integración. Y a partir de aquí, como queremos calcular la integral de línea, la integral a lo largo de la trayectoria, que no nos interesa cuál sea la trayectoria del campo conservativo, que ya sabemos que es un gradiente, punto, diferencial de trayectoria, se resume a evaluar G desde el punto final, que es B, en la trayectoria es B, menos el punto inicial, que es A. Entonces, en este caso, nada más déjenme, voy rápidamente por los puntos. Recuerden que A es 0, 1 y B es 5, 0. Entonces, si evalúo G en 5, 0, que es el punto B, menos G en 0, 1, que es el punto A, cuando evalúan esta función en 5, 0, pues como y vale 0, la función va a ser 0. Y cuando evalúan en 0, 1, ahí ustedes pueden darse cuenta que el resultado va a ser 2. Y entonces el resultado de nuestra integral, aquí lo voy a denotar como i, pues es menos 2. Cuando evalúan este punto 5, 0, pues ya vale 0. Aquí evalúan y igual a 0, pues les devuelve 0. Acá también les devuelve 0. Cuando evalúan 0, 1, como x vale 0, pues aquí les devuelve 0. Pero pues aquí nada más depende de y, entonces y vale 1 y de ahí salió este 2. Y por eso el resultado de nuestra integral es menos 2. Ahora, recuerden que como es una integral definida, pues al final la constante de integración podemos no tomarla en cuenta, precisamente porque se va a simplificar al momento de hacer la evaluación.